una planta, sí, ¿cómo pueden prohibir una planta? No hace ningún sentido eso, ¿no? El problema empieza ahí, no, nada más, solo vamos a hablar de eso, especialmente cómo se puede prohibir una planta nativa de existir. ¿Quiénes somos nosotros para decir que la planta no? ¿Tú? No. Yo soy Rebeca Leret, yo soy brasilera, yo soy periodista y activista de derechos humanos. Tengo 48 años. En tu artículo Amor, Familia y Marihuana, Carlos y Hulda dicen que teníamos un bar en casa con varios tipos de bebidas y nos gustaba hacer fiestas. Vivíamos ebrios y discutiendo, no funcionaba. Empezamos a fumar marihuana y a beber menos y nuestras peleas cambiaron. Ahora discutimos riendo, la conversación fluye más tranquila, nos convertimos en marihuaneros. ¿Consideras que la percepción del cannabis cambia antes y después del consumo? Sí, yo creo que seguramente el cannabis es un moderador social y de relaciones. Entonces, cuando una pareja que antes usaba el alcohol como ese moderador, como ese instrumento de comunicación y de relación, yo creo que puede ayudar mucha gente y creo que hay gente que creció escuchando cosas sobre el cannabis y sus impactos y mientras tiene contacto con la planta o con gente que hace uso de la planta, se da cuenta que hay muchos efectos posibles. Para ellos, cuando los entrevisté, a Carlos y Hulda, que son una pareja muy querida, fue muy bonito escuchar su historia de cómo la marihuana los ayudó a crecer como pareja y evolucionar como familia y los tornó más próximos y más amigos en general, menos competición entre ellos y yo creí que era bueno hablar de eso porque hay mucho estigma sobre el uso del cannabis y poca gente se da cuenta que mucha gente no usa marihuana para quedarse muy loca o estar ahí bailar, usa solo para vivir mejor. Es interesante porque en general no se habla de drogas como algo que es parte de la vida en sociedad. Se habla de drogas como un problema, sea de salud, sea de violencia, sea... Pero la verdad es que el alcohol, la marihuana, la cocaína, las medicinas ancestrales o no, farmacéuticas, existen y son usadas por las personas para que ellas vivan mejor de alguna forma, para mejorar sus performances, para físicas o intelectuales o sexuales, o para dormir mejor, o para tener más hambre. La criminalización de algunas de esas sustancias creó camadas adicionales de estigma que desinformaron las personas sobre cómo usar esas sustancias de una forma positiva para su vida y no correr riesgos desnecesarios. Es lo mismo pensar, quiero hacer una aventura y voy a subir una montaña. Vas a subir la montaña y te vas a preparar para eso con reglas de seguridad, con el equipaje correcto, con entrenamiento, con alguien que ya pasó por eso, te ayudando, te dando información para que no te pierdas, para que no te canses. Y es más o menos lo mismo, son actividades humanas que envuelven algún nivel de riesgo. Seríamos más tranquilos, yo creo, si pudiéramos hablar de eso como hablamos de comida, de deportes, de actividades sexuales. En general, esa separación entre drogas legales y ilegales es hipócrita. En términos de daños y de potenciales efectos sociales, daños a la salud mental y física, violencia asociada, el alcohol es comprobadamente mucho más peligroso que el cannabis, por ejemplo. Entonces, no es una decisión científica. Hace no muchos años, personas neurodiversas eran internadas en hospitales junto con usuarios de drogas, porque eran clasificados como problemáticos, porque no manejaban la sociedad de la misma manera que una persona considerada productiva por el capitalismo lo maneja. Esa tentativa, ese intento de controlar lo que una persona adulta quiere hacer
con su cuerpo y su conciencia para que te portes de cómo se espera que te portes en una sociedad que exige performance y producción y productividad y que tengas plata y que tengas tu carrera y que tengas la familia. Y todo eso es mucha tensión. ¿Y quién gana con eso? No deberían existir drogas ilegales y ninguna persona debería ser considerada ilegal por usar drogas. Eso es hipócrita, porque todo el mundo usa una cosita, un azúcar, una aspirina, porque esas drogas sí y las otras no. La hipocresía es la base de la prohibición, es lo que sostiene después de tantos años una política fallida que falló en todas sus intenciones de reducir el consumo de sustancias y los mercados de sustancias, pero sí fue muy bien sucedió mucho en controlar grupos sociales que usan sustancias o que están asociados a esas sustancias criminalizadas. Y también hablando de ese mismo artículo, Amor, Familia y Marihuana, mencionaba sobre la existencia del racismo estructural al momento de políticas prohibicionistas. Entonces, ¿qué influencia tiene dicho racismo estructural en la criminalización contra consumidores en el caso de Brasil? Los números hablan por sí mismos. Hay una pesquisa que fue lanzada el año pasado, en el 2023, por IPEA, que es el Instituto de Pesquisas Económicas Aplicadas, es un instituto oficial del gobierno federal, y que mostró que la gran mayoría de la gente que es encarcelada por crímenes de drogas son jóvenes, como el 80% son jóvenes, la mayoría son jóvenes negros, como el 70%, la mayoría no tenía armas de fuego, como el 80%, la mayoría también no tienen mucha educación formal, o sea, no graduaron en la escuela, y tampoco tenían pruebas de estar involucrados con carteles o organizaciones criminosas. O sea, eran chicos que estaban o eran usuarios o pequeños comerciantes de drogas que están ahí haciendo su plata porque es la mejor oportunidad de empleo que existe en su territorio. Entonces ahí es como está muy dibujado ese racismo estructural, pero son las cosas de quién la policía va a encuadrar en la calle. Si está una persona blanca y una persona negra, la persona negra tiene 3 veces más chances de que el policía la hable con ella que una persona blanca, aunque si ella no usa drogas, o sea, claro, solo por el profiling. Y también hay un racismo estructural que se traduce en los territorios y los lugares donde la guerra contra las drogas se manifiesta de forma más violenta. Porque nosotros sabemos que venta de drogas y uso de drogas existe en todos los barrios de la ciudad, de los más pobres a los más ricos. Pero la policía solo llega atirando y matando en los territorios pobres, que son también de mayoría de personas negras. Entonces hay una intersección de clase, raza y territorio que también orienta el trabajo de la policía y la represión. ¿Cómo caracterizas la percepción general de la población brasileña, si es que puedes, sobre el consumo de cannabis? Bueno, todavía existe mucho prejuicio, mucho estigma, o sea, todavía hay mucha manipulación, por ejemplo, de grupos muy religiosos o conservadores, o que ganan plata con la prohibición y con esa industria de guerra, de armas. Todavía es un problema, o sea, todavía hay muchas familias, si el joven se identifica como usuario de marihuana, puede sufrir como presión de la familia, pero nosotras que trabajamos con eso, yo empecé a trabajar con el tema de marihuana en el 2008, entonces son ahí más de 15 años, y el cambio cultural ya se nota, al mismo tiempo que
todavía tenemos mucho prejuicio, se nota que las personas empezaron a entender que la marihuana es una planta multiuso, que tiene usos medicinales, usos industriales, y ese es un proceso lento, generacional, que no es el tiempo de un gobierno, es una generación de 25 años de trabajo que estamos llevando ahí para cambiar y traer tanta gente con información que ya sabe que la marihuana no es el problema, pero sí la prohibición de la marihuana la que genera la mayoría de los problemas que tenemos en ese tema, y que también se pueden beneficiar de esa planta en algún momento, sea porque tienen una condición de salud, sea porque ya no quieren más tomar alcohol en sus momentos de cultura, de vacaciones, y experimentan algo distinto. Yo creo, yo soy optimista, que ya estamos en la curva llegando al pico para que haya esa ruptura en la mentalidad prohibicionista. Entonces estamos en el camino, pero todavía falta. Hace como 2 años, luego después de la pandemia, de la COVID, yo recibí una invitación de 2 chicas que estaban haciendo su trabajo de conclusión del curso de periodismo en la misma universidad donde yo estudié en los años 90, donde en un momento que fumábamos marihuana, pero era muy criminalizado, ni teníamos papeles, fumábamos en papel de pan, ¿entendés? Era algo, no. Entonces, y eso, ellos me llamaron para ser del grupo que iba a hacer la evaluación de su trabajo y darle la nota final para graduación, ¿no? Y ellos me llamaron como jurada de su trabajo, y era un documental sobre mujeres y marihuana. Entonces, como 20 años después, yo volví a mi universidad para ser jurada de un trabajo de 2 chicas que estaban ahí con sus familias, con sus padres, con sus madres, y que son usuarias y que hicieron su trabajo sobre eso. Y para mí fue como full circle, ¿me entendés? Que volví a un lugar donde empecé y era todo muy clandestino, todo muy así escondido, que era algo que no se hablaba, y todo el mundo usaba drogas, todo el mundo siempre usó, pero no era algo que se hablaba, o sea, y mucho menos se produciría un contenido digital para poner en redes sociales con tu cara, tu nombre y tu familia ahí, sí, vamos. Eso es la materialización del cambio cultural. Un otro ejemplo es la Marcha de la Marihuana de San Pablo, que empezamos ahí en el 2008 y éramos como 300 personas en el parque. Yo fui en la primera, era una de las únicas mujeres, y estábamos 300 personas ahí en un parque en San Pablo, y era prohibido por la policía marchar por la marihuana. O sea, porque decían que estábamos haciendo promoción del uso de drogas, entonces venía la policía y nos sacaba los carteles, no se podía usar dibujos de la hoja y todo eso. Entonces, en el 2010 hubo tanta represión policial a la marcha de la marihuana que empezamos un juicio, que llegamos a la Suprema Corte, y en el 2011 hubo la decisión que no era crimen hablar de la legalización de la marihuana. Y hoy tenemos, en esas 70.000 personas que vienen, la mayoría es una juventud que vive en las favelas y en los barrios más pobres, y que son las personas más afectadas por el modelo de guerra a las drogas. Entonces, estamos construyendo un cambio desde abajo, con la juventud ahí como adelante, y es un momento que creamos nuestra zona autónoma legalizada. Entonces, por un tiempo, en ese momento, todos juntos estamos ahí legalizando las calles de San Pablo, y es siempre muy... Yo no acredito en milagros, yo no creo en milagros, pero todo año que hacemos la marcha y sale todo bien, es tipo, ¡ah!, lo hicimos otra vez, muy bueno. Lo que vemos en Brasil, hay adentro del sistema único de salud, que es el sistema público, que es muy bueno. Existe la red de atención psicosocial, que es
está ahí ubicada para atender personas que desarrollan uso problemático de drogas y otros problemas de salud mental. Eso, tenemos esa estructura, pero está lejos de dar cuenta de la complejidad y de la diversidad de tipos de uso. Brasil, a pesar de ser uno de los más grandes consumidores de cocaína y crack, que es nuestra pasta base, del mundo, tercer, cuarto más grande consumidor, no tiene un protocolo de salud para adicción de cocaína. Y hay también un problema que es las multicamadas de pobreza, porque hay en Brasil lo que llamamos hay escenas públicas de uso de drogas, de uso de crack cocaine, y son personas que también están viviendo en situación de calle. Entonces es una sobreposición del problema de vivienda, acceso a trabajo, a empleo y trauma y adicción. Y eso es lo que encuentras en esas escenas públicas de uso de drogas, que lleva a mucha gente a acreditar que toda la persona que usa ese tipo de droga está ahí, lo que no es verdad, porque un mercado billonario de esos no se sostiene con personas que están en situación de calle, ¿me entendés? Si los carteles hacen trillones de dólares, ¿quién está pagando por eso? No son las personas en situación de calle, ¿me entendés? Pero ellas son la fase más explícita, son esa vitrina de las consecuencias de la prohibición. Y están ahí como un fracaso de nuestra sociedad. Y esas personas usan drogas para copar con la vida en las calles. Entonces tenemos amigos que trabajan en esas cenas públicas que dicen que de día las personas toman alcohol en situación de calle para dormir, porque es más seguro dormir de día, entonces toman alcohol para dormir, y de noche usan el crack para estar despiertas y no sentir hambre, no sentir frío, y etc. Entonces yo no estoy en situación de calle, yo no puedo juzgar, ¿sí? No llega a una persona como esa, no basta llegar una medicina o un médico. A una persona como esa tiene que llegar un hogar, una asistencia social, la creación de vínculos con servicios institucionales, con una red de apoyo, terapia, trabajo. En el 2006 Brasil aprobó la nueva ley de drogas, que tenía como justificativa hacer una diferenciación entre usuarios y criminosos. Pero no había una definición clara de esa diferenciación, y por eso ese loophole, esa zona gris en la ley, le permitía que la clasificación del delito sea hecha por el policía. Entonces es muy pendiente de la percepción racista del policía y de la criminalización de la pobreza que viene junto con la prohibición, para tener el resultado que tenemos en las cárceles. Entonces creó un problema la propia implementación de la ley. Y también la ley se pretendía muy moderna, pero insistía en un error, que es clasificar el uso de drogas como un problema, como que siempre sea un problema. Se coloca el uso de drogas como un problema a ser combatido, o las personas son enfermas o criminales, pero la mayoría de los usuarios no es ni una cosa ni otra. Son personas comunes que trabajan, estudian, cuidan de sus familias, pagan sus impuestos y que necesitan otros tipos de asistencia. En el 2015 se empezó un juicio que llegó a la Suprema Corte de Brasil y tardó casi 9 años para llegar a una decisión que pasó ahora en julio del 2024, en la cual los jueces estaban discutiendo específicamente si era constitucional la criminalización del uso de drogas de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Drogas del 2006.
que no hacía la diferenciación. Entonces, el resultado de ese juicio de la Suprema Corte fue que la mayoría de los jueces entendieron que no es crimen usar drogas que para privación de libertad. O sea, es un delito, pero no para privación de libertad. Y ahora ese juicio intenta hacer esa diferenciación de una forma más pragmática para orientar el trabajo de la policía y el sistema de justicia criminal. Entonces definieron la cantidad de 40 gramos de marihuana y solo marihuana, entonces no hablaron de todas las otras drogas, pero todavía eso no se convirtió en una práctica de los jueces, de los abogados, los promotores o defensores públicos, porque falta hacer todas las reglas de cómo va a ser eso, hay que revisar personas que están encarceladas porque fueron presas con menos de 40 gramos, entonces hay revisiones de procesos, una decisión que está lejos de lo que necesitamos para reducir esa tragedia social que es la prohibición en Brasil, pero es una pequeña apertura en un sistema ultra prohibicionista. Es solo mirar. Todo el mundo conoce personas que usan drogas, algunas tienen problemas, necesitan de ayuda, de tratamiento, otras no, la mayoría no. Porque, por ejemplo, una persona que tiene problema con el alcohol, hay un estigma social con el alcohol. Por no ser tratado como un criminal es menos. Y por el alcohol no sufrir ningún tipo de sanción. O sea, hay publicidad en la tele, hay publicidad en la calle, hay publicidad en el fútbol. O sea, es muy fácil comprar alcohol, hay miles de tipos de alcohol, todos los tipos de precios, para jóvenes, para mayores, para cenar, para salir, para de día, para de noche. Y nadie habla de eso como si fuera un problema, ¿me entendés? Pero el usuario es tratado como un problema, pero la droga no. La droga no es la causa, es un síntoma, un síntoma de algo más, una manifestación de un problema, siempre de un problema más grande que viene por detrás. El cannabis como recurso genético y como usos tradicionales es algo que ya está consolidado y que debería estar presente en las convenciones de protección de patrimonios genéticos. Sobre la coca hay también el tema del conocimiento indígena y de la tradición indígena, que debería ser reconocida como un derecho indígena al uso ancestral de esa planta sin que fueran criminalizados. Me voy a Cali a participar de la COP para hablar de la intersección entre el uso de la tierra, las políticas de drogas y la justicia climática. Porque las drogas a base de plantas como la cannabis y la coca hacen uso de la tierra para su cultivo y esos cultivos están concentrados en países del sur global. En América del Sur, especialmente los 3 países que producen prácticamente toda la cocaína del mundo, Perú, Colombia y Bolivia, y Brasil como un mercado consumidor, pero también una ruta de distribución y manufactura muy importante. La plata y esa economía clandestina que la prohibición de la coca genera y cómo ese dinero es utilizado como un banco de inversiones para otros tipos de crímenes ambientales. Entonces, la economía de la droga no es un agente directo de deforestación, pero es un agente indirecto financiero de los crímenes ambientales en la Amazonia brasilera y por lo que yo entiendo también en Colombia, en Perú, en las fronteras que están ahí. Hay más de 40 grupos organizados disputando esos territorios donde están los hotspots de biodiversidad. Entonces vine a hablar de esa intersección y de cómo la reforma a la política de drogas de las plantas específicamente es muy importante para detener el crimen ambiental. Entonces, si pensamos en un Green New Deal, tenemos que pensar en economías a base de plantas,
Y acá tenemos una planta única con inmenso valor agregado que podría, una vez con esa industria regularizada, responsable, con distribución de tierra, con oportunidad para personas que están en esa cadena productiva, con creación de empleo, con la recaudación de impuestos y con reglas de salud, de acceso, se podría crear una nueva industria ya pensando en sostenibilidad y justicia climática y al mismo tiempo reduciendo la corrupción y la violencia que ese mercado clandestino nos ha traído a Latinoamérica en esos últimos 30 años, porque acá está el 75% de la represión del tráfico de cocaína acontece en nuestra región. Nosotros, los costos sociales son externalizados para nosotros. No vamos a lograr la deforestación cero mientras hay una guerra contra drogas a base de plantas y las personas que usan esas drogas. Están todos invitados a venir a la Marcha Marihuana San Pablo. La hacemos todos los años entre mayo y junio. En Instagram, @marchadamaconhasp. Trabajo tan chévere, porque claro, no es solamente un trabajo de investigación de todo lo que ya hemos hablado de política de drogas, sino que también es como el activismo en persona, o sea, como que estás saliendo a las calles, me dices que fuiste una de las primeras personas en la marcha, me encanta entonces lo que has hecho. Sí, yo soy, estamos ahí. Desde el principio. Y hasta legalizar.